Bueno, bendiciones. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de compartir su palabra, de aprender de su palabra, de venir a ser edificados con la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el verso 23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí un pasaje de la Escritura que nos deja una enseñanza bastante interesante en esta porción que acabamos de leer de la Escritura. Jesús entra a una barca y sus discípulos lo siguen. Sus discípulos entran con él en la barca y se enfilan a cruzar el mar de Galilea. Y cuando van cruzando, se levanta una gran tempestad. Dice allí que en la Escritura que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía en esa gran tempestad, en medio de esa gran tempestad, donde las olas cubrían la barca, las olas se metían dentro de la barca. Y aquel hombre dormía en medio de esa tempestad tan fuerte, donde uno se imagina cuando uno ha visto una tormenta, uno de repente no la ha vivido, pero la ha visto en las noticias, cuando se presentan esas grandes tempestades. Eso no debemos olvidar, que muchos de los discípulos del Señor que estaban allí en esa tormenta, en esa barca, en medio de esa tormenta, eran pescadores. Aquellos hombres se ganaban la vida pescando en ese mismo mar donde estaban en medio de esa tormenta. En ese mismo lugar aquellos hombres vivían de la pesca ahí en ese lugar. Y estaban ahí con el Maestro, estaban unidos en esa barca donde se presenta esa tempestad, donde Jesús dormía allá en un lugar específico ahí en esa barca, donde Jesús estaba confiado, estaba tranquilo. Todo aquello, de repente las olas entraban, de repente mojaban a Jesús, de repente él, con su confianza, con la tranquilidad que tenía, con esa paz que habla el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, estaba Jesús allí durmiendo en medio de esa gran tormenta. Y aquellos hombres que vivían de la pesca, que de repente en cualquier madrugada o a cualquier hora del día se le pudo desatar una tormenta así de ese tipo. Ellos pelearon en muchas ocasiones con tormentas de ese tipo, pero que ahí vinieron a la presencia del Maestro, fueron a despertar a Jesús, fueron allá a donde estaba el Maestro durmiendo. Maestro, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús se levantó y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Fíjate la respuesta de Jesús, o la expresión de Jesús. Una pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Muchos nos preguntamos: oye, pero ¿por qué Jesús les responde o les hace esa pregunta? Cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles, cuando nosotros nos encontramos que estamos padeciendo enfermedades, que tenemos carencias de algún tipo,
Nosotros nos desesperamos porque creemos que el mundo se nos acaba. Creemos que, oye, no vamos a encontrar las cosas y nos desesperamos por ello. Pero allí esta historia nos deja, o este pasaje nos deja una enseñanza, que el maestro está allí. El maestro está allí. Aquellos discípulos fueron ante la presencia del Señor viéndolo durmiendo allí y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. El Señor les hace esa pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ustedes no están viendo que yo estoy durmiendo. Ustedes no han visto las cosas que se han hecho. Ustedes no han andado conmigo todo este tiempo. ¿Y qué? ¿No han visto que se han hecho grandes cosas? Entonces, tengan calma. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Jesús reprendió a los vientos y al mar. Aquí en el Evangelio de Mateo no establece qué le dijo Jesús, cómo reprendió, con qué palabras reprendió Jesús a el viento y las olas. Pero en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, a partir del verso 35, en el verso 39 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos, relata la misma frase: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Le dijo Jesús a el viento y al mar: calla, enmudece. De esa forma reprendió el maestro al viento y al mar en ese momento, y dice la Escritura que se hizo grande bonanza, tan grande bonanza que aquellos hombres se maravillaron y preguntaron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Muchas veces se van a desatar tempestades en nuestras vidas. Muchas veces se van a desatar tormentas en nuestras vidas. Y nosotros vamos a estar inquietos. Muchas veces nos vamos a desesperar. Pero esta cita, o esta porción de la Escritura, esta historia que narra aquí la Escritura, este pasaje de la vida de Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo envió. Este pasaje nos enseña que en medio de las tempestades, porque ¿quién entró en la barca? Y entrando él, ¿quién? Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús está en la barca. Jesús está en la barca, y hoy, en esta hora, en este tiempo, te dice: ven a la barca, entra a la barca conmigo, para que tengas la certeza, la seguridad que yo te voy a dar. Que van a haber tormentas, es un ejemplo claro. Las tormentas van a venir. Los momentos difíciles van a llegar. Las enfermedades van a llegar. Pero ¿qué hicieron los discípulos cuando se encontraron en medio de esa tormenta? ¿Qué hicieron los discípulos? Se tiraron al mar. Buscaron manera de escapar de allí. No, fueron a la presencia del maestro. El maestro está durmiendo. Maestro, Señor, sálvanos que perecemos. Es allí, cuando nosotros nos encontramos en medio de esa tormenta, en medio de ese momento difícil, en medio de esa enfermedad, en medio de esa carencia de recursos que tenemos muchas veces, que no tenemos ni siquiera para comprar un pedazo de pan para dárselo a nuestros hijos. Allí está el Señor. Levantamos un clamor y Él tiene su oído presto a escuchar el clamor de los justos. Pero nosotros nos desesperamos y nos olvidamos de que vamos en la barca con el Señor. Y el Señor solamente está esperando
que nosotros vayamos a Él. Señor,